Y déjeme con mucho gusto saludar a nuestro amigo, a nuestro compañero, el historiador Molay Mason Tiveros. ¿Cómo estás, Molay? Bienvenido aquí con Toño Ruiz. ¿Qué tal, Toño? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí preocupado por lo que hemos visto en las últimas horas en la Franja de Gaza, algo que desafortunadamente no está siendo mostrado ni se está platicando de esto en los medios de comunicación corporativos. Atrevería a decir tampoco en muchos medios públicos acá en Estados Unidos, PBS o NPR no hablan de las masacres que acaba de cometer el Estado político de Israel. Imágenes terribles en redes sociales, niños descabezados, son las últimas imágenes en redes sociales ante las últimas masacres cometidas por el Estado de Israel en la Franja de Gaza, niños sin cabeza, un joven que se encuentra con el brazo de su hermana, le besa la mano, no sé si viste esa horrible. No lo he visto. Pues se encuentra con con el cadáver de su hermana, la están llevando por ahí, y él le da un beso a la mano cercenada de la hermana empolvada, ¿no? Esto pues ocurre en medio de el reporte de 100 más asesinatos, 100 nuevos desafortunadamente asesinatos gazatís asesinados en un último día de ataques de parte del Estado de Israel, y ante la llegada de Benjamín Netanyahu, el genocida en jefe de este Estado político, a Hungría, en donde fue recibido con honores, querido Molay. Fue recibido con honores este señor, que está siendo pues perseguido por la Corte Penal Internacional. Hungría no solamente no cumple con la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, sino que ahora decide como país salirse del acuerdo que tienen con la Corte Penal Internacional, Molay. Pues es que es un capítulo más de cómo las oligarquías, los empoderados, los apoderados y enriquecidos de la política global, ¿no? Y del saqueo de las riquezas del mundo, están desconociendo lo poco que tenía de orden esto del orden mundial, ¿no? Esto, ya no digamos el mundo basado en reglas que voló por los aires ayer, ¿no? Sino un acuerdo internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Gran Guerra de 31 años que ya olvidaron los europeos, y los acuerdos de la ONU, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos y justamente la Corte Penal Internacional como un instrumento supranacional para vigilar y cuidar que no volvieran a suceder situaciones como las que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pues hay sectores oligárquicos, ¿no? Esto es de gente muy poderosa, ¿no? Gente con mucho dinero, mafias estructuradas desde los estados, pero que han acumulado grandes capitales y que han fortalecido gobiernos teocráticos, en muchos casos, como es el caso de Israel, o gobiernos despóticos, ¿no? Cristianos o judíos, gobiernos despóticos, gobiernos autoritarios, ¿no? Tenemos un gran ejemplo con Víctor Orbán de Hungría y Netanyahu de Israel, ¿no? Uno amparado por Rusia y que forma parte de la Unión Europea, y el otro amparado por Estados Unidos, ¿no? Y que, pues, si arriba se están poniendo de acuerdo los jefes, Vladimir Putin y Donald Trump, pues abajo se tienen que poner de acuerdo los perros cancerberos. Y es el caso de Víctor Orbán y el caso de Netanyahu, ¿no? Y le dan un golpe más, ¿no? Una estocada más a este acuerdo internacional postbélico que pues cada vez está más debilitado y se requieren refundar, ¿no? Otros acuerdos, llegar a otros pactos, ¿no? Generar nuevas movilizaciones para reconstituir esos acuerdos internacionales, ¿no? Pero sin dientes, sin filo, sin herramientas con las cuales llevar a cabo sus definiciones, pues en realidad son muy débiles las instituciones internacionales, ¿no? Estas instituciones multilaterales, pues son muy, muy débiles, no tienen ninguna capacidad, ninguna injerencia, son de ornato, son simbólicas, ¿no? Eso ha pasado con la ONU estos últimos tiempos y eso ahora pasa con la Corte Penal Internacional, ¿no? Si la Corte Penal Internacional no puede hacer oír su voz,
si no puede obligar a los estados a cumplir con sus, ¿cómo se llama? Con sus órdenes, ¿no? En este caso ya es una orden de aprehensión, ¿no? Ese cartel que pusiste de Netanyahu es el cartel oficial de la Corte Penal Internacional. Sí, es lo que tiene. Parecería un meme, ¿no? ¿No es meme? No, es un cartel oficial de la Corte Penal Internacional que está buscando a este tipo para que lo agarre la policía de los que forman parte de la ONU. Todos los países de la ONU deberían hacer caso a esta orden de arresto. Y lo que hizo Víctor Orbán, pues es pasarse por el arco del triunfo a la ONU, a la Corte Penal, y hasta se sale de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con Donald Trump, o sea, cómo hay una guerra abierta de los enriquecidos en contra de las clases trabajadoras y los pueblos del mundo, y en contra de los pueblos que sean no blancos o no, sí, no blancos, iba a decir no cristianos, pero no, porque también en Gaza y en Cisjordania han asesinado a varios cristianos, y también hay iglesias cristianas que están resistiendo con el pueblo gazatí, con el pueblo palestino. No va de religiones, más bien va de clases sociales, va de castas enriquecidas que van por una mayor concentración, van por una mayor maximización de sus riquezas a costas de la vida y a costas del planeta y a costas de la clase trabajadora mundial, ¿no? A costas de los pobres, ¿no? Y pues esto parece que está totalmente echado para adelante el plan de aniquilar al pueblo palestino, ¿no? Uno puede leer los análisis de periodistas intelectuales árabes y todos están en ese sentido, ¿no? De que parece no haber poder humano sobre la tierra que pueda salvar la existencia del pueblo palestino, ¿no? En esta segunda andanada donde dice Netanyahu, vamos a aplicar el plan de Trump, ¿no? Así. Y el plan de Trump, pues es el aniquilamiento y la expulsión de 2 millones de personas de la Franja de Gaza y la ocupación de Cisjordania y la expulsión del pueblo palestino de Cisjordania, y eso es la ocupación total del territorio palestino y la desaparición, ¿no? El aniquilamiento del pueblo palestino, ¿no? Y no hay poder humano que se resista en este momento, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, si funcionara, si sirviera para algo, debería tener una herramienta militar que interviniera en ese territorio y frenara el avance del ejército israelí, ¿no? Pero no lo tiene, ¿no? Diríamos, están los cascos azules, pues es que los cascos azules solo son para irse a meter a Haití, a darle golpes de estado a los gobiernos electos por el pueblo haitiano, pero para otra cosa no han sido usados los cascos azules, ¿no? Porque también están subordinados al imperialismo yanqui. Entonces estamos en un escenario muy, muy, muy nefasto, muy trágico. Lo último que quedaría es que los países democráticos, medianamente civilizados, medianamente cultos, eh, se pudieran poner de acuerdo en la ONU o fuera de la ONU para hacer un cerco, ¿no? Un cerco democrático al imperio, al ente sionista, ¿no? Rompiendo relaciones económicas, rompiendo relaciones militares, rompiendo relaciones académicas, rompiendo relaciones diplomáticas, ¿no? Por lo menos pausándolas, pero yo diría romperlas, ¿no? Y hacer un cerco, ¿no? Aplicar sanciones, digo, ya Donald Trump ya les aplicó un 10% de aranceles, ¿no? Bueno, aplicar sanciones militares y económicas, ¿no? Eso es la única esperanza que pudiera eh, generar cierta posibilidad de salvar al pueblo palestino, pero no se ve por dónde, no se ve nadie que lo esté haciendo. Incluso gobiernos populares, electos, ampliamente democráticos, reconocidos, con una gran base social como el nuestro, no rompe relaciones con Israel, ¿sí? Reconoce al Estado palestino, hay avances en el reconocimiento del Estado palestino, eso es muy importante, pero no se hace ni una sola crítica, por ejemplo, al ataque que hubo hace una semana, más o menos, al ataque de un convoy de médicos y rescatistas y trabajadores de la ONU, ¿no? Fueron asesinados 15 personas, y ahora en las investigaciones han demostrado que fueron ejecutados, fueron fusilados, ¿no?
fueron detenidos, fueron atacados y luego los ejecutaron, ¿no? Hicieron una ejecución masiva y luego los enterraron en fosas comunes, ¿no? Y las investigaciones pues los encontraron y se demostró que fueron aniquilados vil y cruelmente por el ejército sionista de Israel. O sea, es un crimen de guerra, más allá de todos los crímenes de guerra que se cometen todos los días. Este crimen de guerra contra rescatistas y trabajadores de la ONU, así, ni siquiera es con el pretexto de que se nos desvió la bomba o de que los confundimos con pensamos que era un convoy de Hamas disfrazados y les aventamos un cohete o cualquier pretexto estúpido, ¿no? Ahora no hubo ese pretexto, es un ataque directo, casi cuerpo a cuerpo por soldados israelíes que asesinaron a los trabajadores de la ONU y a los rescatistas de la Media Luna Internacional, ¿no? Y pues no está desbocado la capacidad de asesinar, la capacidad criminal del Estado sionista, del ente sionista de Netanyahu, protegido por la Unión Europea, que lo fue a saludar y les dijo, sí, nos llevamos muy bien. La vocera de la Unión Europea dijo, somos grandes socios, ¿no? Los parlamentarios de izquierdas regañaron ahí a la representante de la Unión Europea, pero el daño ya estaba hecho. La Unión Europea le había dado el aval a Netanyahu, ¿no? Y va a Grecia, porque también fue a Grecia Netanyahu, y lo reciben con bombo y platillo, y va a Hungría y hacen este espectáculo monstruoso, ¿no? De recibirlo con alfombra roja, desconocer a la Corte Penal Internacional y salirse Hungría de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces es una situación terrible, terrible. El sábado va a haber una movilización aquí en México, ¿no? Acá también. Va a haber marchas, hay que seguir saliendo a la calle, hay que seguir denunciando, no hay que cansarse, no hay que dejar de protestar, no hay que dejar de hablar de Palestina, no hay que dejar de estar compartiendo información, ¿no? Es todo lo que se pueda. Y hay que seguir presionando a los gobiernos para que rompan relación con Israel, ¿no? Y que Israel quede defenestrado, o sea, no se puede ir limpio de esta situación. No podemos permitirlo con los brazos cruzados. Tiene que quedar defenestrado. Yo digo, el Estado sionista y el pueblo de Israel que permite y que apoya esta masacre deben quedar defenestrados en todo el mundo. En todo el mundo debemos castigarlos y juzgarlos y señalarlos, porque son unos criminales, son unos asesinos. Y yo quiero insistir hasta el cansancio lo que siempre digo, Molay, querido público consentidor, que no hay nada más antisemita que un Estado político utilizando la tragedia constante a la que se ha enfrentado el pueblo judío para justificar sus aberraciones en contra de la humanidad, sus atrocidades en contra de la humanidad, este genocidio que están cometiendo en la Franja de Gaza. Y es por eso que, de verdad, estoy convencido que esto no se los perdonará la historia. No le perdonará la historia a Estados Unidos, a Israel, no le perdonará la historia a Hungría, no le perdonará la historia este tipo de rechazo que hay a la vida, a la humanidad. Bien lo ha dicho Molay Madon Tiveros, creo que en estos momentos el pueblo palestino representa a la humanidad en jaque frente a este tipo de aparatos de ultraderecha neofascistas que además son destructivos, son genocidas y que pues tienen que ser denunciados. Pone esta foto, Molay, de la Universidad de Colombia, de varios estudiantes judíos que se encadenaron a las puertas de la Universidad de Colombia, no solamente allá en Nueva York, no solamente para protestar el genocidio, lo que está ocurriendo, las masacres en estos momentos, sino también la detención de su compañero, Mahmoud Khalil, que pues habría sido detenido en frente de su esposa, embarazada de 8 meses, solamente por protestar en contra de este genocidio, en algo que los conservadores, los republicanos acá en Estados Unidos dicen, bueno, pues es parte de una apología al crimen, al terrorismo, al antisemitismo, y aquí está la prueba de que eso no es cierto. Son estudiantes judíos sumándose a sus hermanos, deja tú palestinos o árabes o musulmanes, sumándose a la humanidad. Exacto. En este clamor
le preguntaban a una de las estudiantes que por qué hacía esto, ¿no? Eso sí lo hicieron los de comunicación, y yo no te preocupa de que te estén, de que te vayan a después a ver como una terrorista, como una antisemita. Le dicen, no, yo no sé, yo lo que me preocupa es lo que le voy a decir a mis nietos cuando me pregunten, ¿tú qué hiciste ante el genocidio en la Franja de Gaza? Sí, pues es que así pasó con los alemanes, ¿no? El asunto es que hay que superar esa barrera de decir si es antisemita o si no es antisemita algo, ¿no? O si es islamófobo o si es cristianófobo, ¿no? Alguna declaración, ¿no? O sea, lo que tenemos que exigirnos a nosotros mismos como civilización es reconocer a los seres humanos como sujetos de dignidad, como sujetos de derecho, independientemente de su religiosidad, independientemente de sus genes, independientemente de su pasado, ¿no? Y eso es lo mínimo básico, fundamental, que se estableció en la Carta de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos, que nos pone bases para establecer diálogos y resolver nuestros conflictos de manera dialogada, de manera diplomática. No podemos aceptar, ¿no? En ese orden de ideas, no podemos aceptar que un poder hegemónico despoje a un pueblo de su tierra y despoje a un pueblo de su derecho y desconozca su dignidad como seres humanos. Trátese del pueblo que se trate, trátese del pueblo judío, trátese del pueblo palestino, trátese del pueblo norteamericano, trátese del pueblo que sea, ¿no? No podemos permitir que haya este tipo de abusos y con ninguna justificación. Entonces, por una lógica elemental que reconoce desde una racionalidad ética el derecho de los seres humanos a vivir en paz, en libertad, con dignidad y a conformar sus sociedades y sus naciones en los territorios en los que se han desarrollado culturalmente, pues hay que defender al pueblo palestino. Es una cuestión ética, de ética universal defender al pueblo palestino. Y no hay, y toda la narrativa del antisemitismo no es más que propaganda, pura pinche jodida propaganda de mierda, ¿no? Ya yo ya estoy hasta la madre de las discusiones sobre quién es y quién no es semita y quién es y quién no es judío. Es que eso vale madre. Son seres humanos que están siendo masacrados por otros seres humanos que están enloquecidos por la codicia, están enloquecidos por el poder y utilizan la religión como panfleto político, como panfleto ahí propagandístico, porque no creen en nadie, su Dios es el dinero, ¿no? Los imperialistas gringos y estos colonialistas israelíes sionistas, su único Dios es el dinero y quieren quitarle la tierra al pueblo de Palestina para seguir haciendo dinero y para crecer ahí como una nación perversa, una nación pervertida, una nación corrompida. Esos 8 millones de judíos sionistas que apoyan a Netanyahu están pervertidos y están corrompidos. Y si creen de veras en una religión, pues saben que se van a ir al infierno y se van a podrir ahí. Si de veras tienen una cosmovisión en la cual existe un más allá, pues deben tener muy claro que se van a podrir en el infierno, hijos de puta, porque están apoyando una injusticia atroz en contra del pueblo palestino. Pero los que tenemos una racionalidad ética más cercana al realismo, pues no creemos que haya un más allá y creemos que la libertad y la justicia del pueblo palestino es hoy, aquí y ahora. Y defender al pueblo palestino en contra de ese abuso neocolonial brutal, de este exterminio, de este genocidio, es defender a la humanidad, porque de eso va la cosa de no permitir las injusticias, ¿no? No permitir las injusticias ni contra nosotros, ni contra nuestra familia, ni contra nuestro barrio, ni contra nuestro estado, ni contra nuestro país, pues ni contra nuestro mundo, no a cometer injusticias entre nosotros, ¿no? Y si permitimos que se perpetúe la injusticia genocida en contra de Palestina, pues estamos permitiendo que se haga en contra de cualquiera, en contra de nosotros. Y mañana a la vuelta de la esquina, en contra de los perpetradores de ahorita, ¿no? Y a ver quién los va a defender cuando ellos se los esté cargando la chingada. Porque va a haber un odio atroz, está generándose un odio brutal en contra de ese ente y quienes habitan ese ente,
que va a generar al ratito venganzas. Y al ratito me refiero 10, 20 años en el futuro, ¿no? En lo inmediato es difícil, pero va a haber venganzas, va a haber vendetas, ¿no? Que se pueden evitar si logramos frenar hoy esta Es injusticia, que es ¿no? eso, Este odio, esta rabia. estos niños, ¿por qué te interrumpo? Y hasta me dan ganas de llorar. Estos niños están creciendo en medio de esta infamia. Es que de verdad las imágenes de anoche son Sí, escalofriantes. El niño sin cabeza, ¿eh? De verdad, así eso me duele como no pero tienes es que eso ha pasado una y otra otra vez. vez. Así esa imagen, así como la dices en esa frase, hemos visto así semana tras semana, tras semana, tras semana, imágenes así. Hay una imagen, Molay, en la que están varios chiquillos que están siendo atendidos por otras personas. Hay un niño que se está desangrando de la cabeza, otro que le falta un brazo, otro que está llorando y que les pide ayuda, ¿no? Sí. Estos niños que sobreviven, que van a sobrevivir este holocausto, que van a sobrevivir este genocidio, ¿cómo van a crecer? Yo espero que sobrevivan. No, claro que lo van a sobrevivir, estoy seguro de eso. ¿Cómo van a ser sus vidas en el futuro? Después de haberse enfrentado a esta infamia, a estas atrocidades, ¿qué va a pasar con ellos? Tienes toda la razón. O sea, ¿qué es lo que está pensando Estados Unidos de esta gente? ¿Qué es lo que está pensando el gobierno de Israel? Tú dices que, bueno, efectivamente, si pensáramos en la tradición judeocristiana, a un nivel ontológico, podríamos hablar de cómo seguramente el castigo llegaría con un infierno. El maestro Thich Nhat Hanh una y otra vez hablaba del reino de los cielos en la tierra. Claro. Y eso es equivalente también al infierno en la tierra. Estamos Sí. viendo un infierno en la tierra, en la franja de Sí, Gaza. lo que pasa es que sí lo. Ahora sí que aceptando tu provocación, el cielo y el infierno, esa caricaturización del Dios y el diablo, son entidades metafóricas que habitan al ser humano. No están allá afuera tratando de dominar el mundo y peleando como superhéroes uno contra otro. Esa es ya una caricaturización ya occidental totalmente plastificada, ¿no? No, o sea, la metáfora del diablo, la metáfora del Dios como ser de bondad, son capacidades de lo humano, ¿no? Son pulsiones que habitan al ser humano, ¿no? Y el ser humano puede ser lo más terrible, que nos ejemplifican gente como Donald Trump o gente como Netanyahu, puede ser ese nivel de monstruosidad, o el ser humano puede ser noble, bueno, como nos lo demuestran cientos de miles de millones de seres humanos que todos los días cuidan a su familia, cuidan a su madre, cuidan a su padre, cuidan a sus hijos, cuidan a sus hijas, cuidan, ¿no? O sea, los seres humanos, la mayoría son seres humanos que aplican la pulsión de vida y defienden la bondad en el mundo, pero la ambición de poder, la codicia, la concentración, la centralización del capital, que solo se produce a costillas de los trabajadores y a partir de la explotación de la clase trabajadora, a partir de la explotación de los recursos naturales, enloquece, la codicia enloquece a los enriquecidos, ¿no? Y a los empobrecidos nos mata de hambre, nos lleva a la miseria y nos corrompe también, porque la miseria también destruye, ¿no? La falta de acceso a oportunidades, la falta de acceso a una vida digna, pues genera situaciones como la que tú estabas hablando hace ratito, de la señora esta que mató a unos chavos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, o sea, hay lucha de contrarios y hay conflicto en la humanidad entre nuestras posibilidades de hacer cosas terribles y nuestras posibilidades de hacer cosas maravillosas, ¿no? Pero también hay estructuras económicas, estructuras políticas, estructuras sociales que convierten este conflicto en una lucha de clases antagónicas y en una lucha por la democracia, por los derechos, ¿no? Hoy estamos viviendo una ofensiva de los enriquecidos en contra de las mayorías sociales, ¿no? Esos son la guerra arancelaria de Donald Trump, el apoyo al genocidio y el negocio de la guerra en Ucrania forma parte de esta ofensiva con anabólicos de los enriquecidos en contra del trabajo, en contra de la vida, en contra de la humanidad, ¿no? Y sí se requiere una respuesta de las clases trabajadoras y de los pueblos, ¿no? Una respuesta de lucha política, de lucha popular, de lucha movilizada, de conciencia política y social que haga frente y que genere alternativas a esta ofensiva, ¿no?
parte de esa lucha es lo que nuestro gobierno está haciendo, ¿no? En representación de nuestro pueblo, pero esa lucha también se debe dar en las calles, ¿no? Allá en Estados Unidos la van a dar los trabajadores, la tienen que dar, están llamados a hacerlo, pero también en pensar en otras formas de organización y de lucha, ¿no? Que se van a necesitar en los siguientes escenarios, ¿no? Tanto para repudiar y luchar en contra del genocidio en Palestina, como para responder a las lógicas del capital que va a tomar sus decisiones en función de esta guerra arancelaria y afectará la vida de los trabajadores. Y los trabajadores tendrán que estar listos para responder a la afectación de esa vida, ocupando formas de lucha que están empolvadas por allí, ¿no? Como la ocupación de fábricas, la huelga y otras movilizaciones y luchas que se van a necesitar cuando las empresas digan, no, pues yo ya me voy, cierro mi fábrica, entonces, bueno, ¿qué? ¿Nos quedamos desempleados con los brazos cruzados o tomamos la fábrica y la ponemos a trabajar nosotros? ¿No? Son preguntas que nos vamos a tener que hacer y vamos a tener que responderlas porque los escenarios van a cambiar muchísimo a partir de esta guerra arancelaria de Trump. Y digo todo esto así porque está interconectado, ¿no? Está interconectado y la gente de izquierda necesita de echar mano de todo su bagaje teórico, humanista, filosófico, ¿no? Toda la crítica de la economía política, toda la explicación que nos podemos dar de cómo se mueve el capital y cómo acelera las contradicciones de una sociedad dividida en clases sociales. Tenemos que echar mano de las distintas tradiciones teóricas que le han dado forma a los movimientos de izquierda para entender la realidad en la que vivimos y para luchar para transformarla en sentido humanista, ¿no? En sentido democrático, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados, nada más viendo cómo los enriquecidos destruyen el planeta y echan todo a volar y hacen genocidios y ocupan territorios y quieren hacer ahí sus resorts y sus pinches emplazamientos hoteleros a expensas de la vida de las mayorías sociales. No nos lo podemos permitir. Tenemos que hacer, o como dicen, hay que hacer famoso a ese señor, ¿no? Siempre en todas partes hay que decir que ese cuate es un criminal de guerra y tiene orden de aprehensión, ¿no? Y no, no puede viajar a un país de la ONU, ¿no? Sin que sea detenido, ¿no? A menos de que ese país se salga, ¿no? Hungría se salió de la Corte Penal Internacional. Vamos a ver de qué tamaño son los tanates de la gente que está en la ONU, en el Consejo de Seguridad, en la Unión Europea, para, para juzgar o castigar o sancionar a Víctor Orbán, ¿no? Porque pues debe haber consecuencias de los actos de Orbán, ¿no? De defender a un genocida de manera abierta y desconocer el derecho internacional y desconocer los acuerdos y los pactos internacionales emanados del fin de la Segunda Guerra Mundial. Lleva destruyendo a su pueblo, lleva amedrentando a su pueblo 15 años, Orbán. ¿Tú crees que le van a hacer algo? O sea, a lo mejor y lo veremos en alguna corte también, en algún momento, pero de verdad es que esta falta de actuación nos tiene que impulsar a nosotros como humanidad a reaccionar y hacer algo al respecto, siempre con la ley en la mano. Y yo, querido Molay, yo quiero agradecerte, de verdad, qué buenas intervenciones hemos tenido aquí con Toño Ruiz en este programa. Te pido que por favor, bueno, sigas regresando, claro, sí. podamos platicar de estos temas que no es por presumir, no es una situación de presumir, sino todo lo contrario, es una exigencia a otros medios de comunicación. Esto se tiene que hablar, esto se tiene que denunciar, no se puede quedar solamente aquí en estos espacios pequeñitos, tendría que estar en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en las meras redes sociales, ¿no? O sea, esos están con el otro. Están con el otro. Sí, esos son los instrumentos de propaganda del régimen imperialista. Pues sí, y aquí forman parte de una de las herramientas de colonización de nuestro pueblo. Nada más que nos los estamos quitando de encima. Vamos a quitarnos los de encima, vamos a ir denunciando esto. Y Molay, por favor, compártenos tus redes sociales. Ayer pusimos la canción, qué bonita se puso. Ah, sí, qué buena. Y pues para que la gente te vea, te busque por allá. Claro que sí, pues estamos en la 4TV, ahí estamos en Demos y Kratos. Esa canción está en un programa de Demos y Kratos, el pasado, que se publicó. Es el 6, pero le pusieron 7, o tal vez yo estoy confundido, pero bueno, busquen Demos y Kratos, capítulo 7, ahí está la rola. Y vamos a hacer otras rolas, y vamos a estar haciendo otras canciones para meterlas en el programa
y compartirlas con ustedes, ¿no? Obviamente. Y pues estoy en redes sociales Molay Maza, ahí me encuentran en Facebook, en X, Twitter, y pues ahí pues aquí en las colaboraciones con ustedes, ¿no? Y nada más, ojalá vean la 4TV, busquen Demosicratos para que se pasen un rato divertidos y haciendo análisis político con cierta profundidad, ¿no? Y pues eso, acá andamos en la lucha. Recuerden, los que están acá en México, pues la movilización va a ser el sábado 5 de abril, del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución, ¿no? A las 2 de la tarde. Y pues los que están allá en Estados Unidos, pues En todas ahí partes. hay marcha, y ya hay marcha por todo. O sea, Sí. ¿no? El pueblo de Estados Unidos es uno de los que está siendo más afectado por las estupideces de Donald Trump y va a ser más afectado por la motosierra trumpista. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, pero hay que enfrentarlos Claro. con fuerza. Y solidaridad por siempre, Molay, con todos. Solidaridad siempre con todos. Así que vamos a darle ahí. Ahí tiene a mi amigo, el historiador Molay Maza Ontiveros. Y pues aquí nos vemos la próxima semana, si es posible, Molay. Un abrazo, Toño, muchas gracias y saludos a todo el auditorio. Pues solidaridad con todos también, con usted también, y vamos a sumarnos estas... Claro, si usted gusta, ¿no? Súmese, tome su pancarta y luche con la ley en la mano.